Hola, ¿cómo están, hermanos? Feliz sábado para todos, que Dios los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para empezar nuestro culto en esta mañana. Amante y bondadoso Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos a través de este medio de comunicación para escuchar tu palabra en este día que has preparado para relacionarnos contigo. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón y ayúdanos a comprender y a poner en práctica el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, confiando en que todas nuestras cargas en estos momentos están siendo depositadas en ti, para que sean respondidas y aliviadas de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los grandes temas que le roba el sueño a los seres humanos es el tema de la voluntad de Dios. Las dificultades, las vicisitudes de la vida diaria tienden a quitarnos el sueño, a preocuparnos. Nos vamos a la cama angustiados y mientras tratamos de conciliar el sueño surgen preguntas. ¿Cómo terminará mi vida? ¿Podré seguir criando a mis hijos como Dios manda, en rectitud y en obediencia? ¿Serán ciudadanos de bien? ¿Seguiré casado? ¿Mejorará mi relación con mi esposa? ¿Podré llegar a mi retiro laboral con salud y económicamente estable? ¿Encontraré el hombre o la mujer de mis sueños? ¿Estudiaré una carrera? ¿La terminaré? Estas y otras inquietudes nos llevan a buscar a Dios en oración para tratar de encontrar respuestas que nos aseguren y nos afiancen nuestra confianza en Dios. Es importante notar que la mayoría de los problemas y los escollos que enfrentan los seres humanos tienen que ver con relaciones deficientes. Es cómo nos llevamos con los demás, cómo nos llevamos con nosotros mismos, cómo nos llevamos o cómo nos relacionamos con las cosas. Inclusive cómo nos relacionamos con los eventos que nos acontecen, cómo los interpretamos, lo que al final va a determinar nuestro estado de ánimo, nuestra paz y nuestra tranquilidad. Por ejemplo, cuando mejoran nuestras relaciones terrenales, mejoran nuestros problemas terrenales también. Cuando mejora nuestra relación con Dios, mejoran también los temas espirituales, la forma de ver la vida, de interpretar las cosas, porque estamos en conexión con Dios. El apóstol Pablo le escribió a los cristianos de Filipo los siguientes versos en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Filipenses en el capítulo 2, versículo 12 al 13, dice allí el apóstol Pablo, la última parte del 12 y el versículo 13. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Este pensamiento es el pensamiento de un hombre que podría realmente estar en angustia, preguntándose desde una cárcel, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Podré salir? ¿No iré a salir? ¿Cuántos cargos me pondrán? Muchas preguntas surgen cuando uno está en una cárcel. Sin embargo, el apóstol Pablo, en medio de esta preocupación, se asegura de decirle a los hermanos de la iglesia de Filipo, a los filipenses, se asegura de decirles que en medio de la incertidumbre pueden estar seguros de que Dios al final obrará el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero hay condiciones para que la voluntad de Dios se cumpla. Muchas de las promesas de Dios son condicionales. ¿Condicionales a qué? A que la gente las acepte, a que cumpla los requisitos. Sin embargo, su amor, su cuidado son incondicionales, es decir, no hay que hacer nada para recibirlos. Así es el amor de Dios. No lo merecemos, pero sin embargo Él promete amarnos y cuidarnos. Pero hay algunas condiciones para que la voluntad de Dios se cumpla en su vida y en mi vida. Según estos versículos, veremos cuáles son esas condiciones para que el querer y el hacer por la buena voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Y qué nos dicen estos textos acerca de las relaciones, de cómo relacionarnos? El primer elemento que encontramos en este versículo de Filipenses, capítulo 2, es ocupaos. Dice la palabra ocupaos. Ocupaos es un verbo y está en un modo imperativo, es un mandato. ¿Qué significa ocuparse? Ocuparse significa concentrarse en algo. Cuando se dice que alguien está ocupado, quiere decir que está dedicado a una labor específica y no puede o no debe ser interrumpido. Este verbo indica premura, que nos concentremos en algo, que no permitamos que nada interfiera
en eso que estamos haciendo. Luego sigue diciendo, ¿ocupaos en qué? Y responde, ocupaos en vuestra salvación. ¿En qué debemos ocuparnos? En nuestra salvación, mientras esperamos que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. No en cualquier actividad, sino en nuestra salvación. ¿Y qué es la salvación? Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, el apóstol Juan nos dice, en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El primer énfasis en nuestras vidas es el de relacionarnos con Dios. Pues de eso se trata la salvación, de ser amigos de Dios, de conocer a Dios. Ahí está la vida eterna. La salvación está en conocer a Dios. De igual forma, cuando damos a conocer a Dios a otros, debemos enfocarnos en que se relacionen con Dios, que comprendan el carácter de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Pablo, porque es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Noten que no es la ley la que lleva a una persona a un cambio de vida, sino es su gracia, su bondad. Contemplar, comprender bien el carácter de Dios va a hacer que las personas cambien de estilo de vida, que den media vuelta de sus caminos malos y busquen de Dios. Comprender bien el concepto de la salvación como algo que tiene que ver con relación con Dios nos llevará a comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Uno de los propósitos del día de descanso es separar tiempo de calidad. ¿Para qué? Para relacionarnos con Dios y relacionarnos con los demás. El día de descanso es dado por Dios y nos invita a descansar en Él mediante una relación y eventualmente una buena relación con los demás. El segundo elemento en este versículo de Filipenses capítulo 2, luego de que ocúpense en su salvación, dice, ocúpense en su salvación, pero con temor. ¿Qué quiere decir esto? Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y con qué se es sabio? Con la mente, con los pensamientos es que somos sabios. Por lo tanto, el buen uso de los pensamientos es una forma de agradar a Dios y de ocuparnos en nuestra salvación. Pensar bien de los demás ayuda a mejorar nuestras relaciones. Y esto ayuda a que Dios cumpla su voluntad en nuestras vidas, porque Dios también quiere bendecirnos a través de los demás. Romanos capítulo 12, en el versículo 1 al 2, dice que una de las formas de transformar nuestras vidas es cambiando nuestra forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 12, dice, transformaos mediante la renovación de vuestros pensamientos. ¿Cómo podemos ser transformados? Cambiando nuestra forma de pensar. Cuidémonos de pensar mal de la gente y propongámonos que primero pensaremos lo bueno, porque pensar es un hábito y muchos nos hemos acostumbrado a pensar negativamente. Lo cuarto que Pablo le dice a los hermanos de Filipenses es: ocúpense de su salvación con temor, y el cuarto elemento es con temblor. La palabra temblor aquí está asociada con reverencia, con una respuesta hacia algo sobrenatural. La tierra tiembla ante un terremoto. En nuestro caso, temblamos de reverencia ante la presencia de Dios. Habacuc capítulo 2 versículo 20 dice: Jehová está en su santo templo, calle ante él toda la tierra. Dios está en control, mantengamos la calma. Debemos saber que siempre Dios está presente. Es por eso que siempre debemos procurar no arrojar palabras imprudentes, sin sabiduría, ante otros, sobre todo ante nuestros hijos. Debemos ayudar
a todas las personas que están a nuestro alrededor a que alcancen su madurez espiritual. Y si empiezan a criticarnos, cortemos el tema, elevemos una rápida oración al cielo y que Dios nos ayude a desviar la atención de la crítica y las peleas que pueden surgir en ese momento. Eso es ocuparnos en nuestra salvación, con temor. Lo quinto que Pablo dice en ese versículo dice, porque Dios es el que obra el querer y el hacer. Ahora, cuando hemos hecho todo esto, lo que está arriba, nos hemos ocupado de nuestra salvación con temor, con temblor, entonces, dice Pablo ahora, Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, es el que nos va a ayudar. Porque el Espíritu Santo, dice Juan capítulo 16, versículo 13, que es el que nos guía, nos conduce a toda verdad, con la ayuda del Espíritu Santo, porque solos no podemos. Entonces Dios obrará el querer, es decir, lo que deseamos, lo que deseas. Dios obrará el querer, el desear, ese desear tuyo, ese querer tuyo, Dios lo va a obrar, es decir, tu sueño se va a hacer realidad. Y el hacer, ¿qué significa? Es decir, Dios va a dar las fuerzas para hacerlo, para que sigas haciendo tu parte en lo que Dios quiere realizar en tu vida. Y eso se va a lograr no por tus propias fuerzas, sino por su buena voluntad. Por su buena voluntad sería entonces el elemento número 6 de este versículo. Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, dice Lamentaciones capítulo 3, 22. Por su misericordia, es decir, la misericordia de Dios que nunca ha disminuido. Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios dice que nos tiene esculpidos en la palma de su mano, que se preocupa por nosotros y está dispuesto a ayudarnos, a darnos su Espíritu Santo y a cumplir sus promesas en nosotros. Así que, ante la gran preocupación que nos agobia, ¿se cumplirá o no se cumplirá la voluntad de Dios en nuestras vidas? Debemos recordar que su amor es incondicional. Es decir, no hay que hacer nada para recibirlo, pues no tenemos mérito, pero su amor, su misericordia, la recibimos siempre. Dios ha prometido que va a cumplir sus deseos o los deseos nuestros en nuestros corazones. Y dice también que nos va a dar las fuerzas para hacer nuestra parte, el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero hay algunas condiciones para que esto se realice. Concentrarnos en nuestra salvación mediante relaciones saludables, cuidando nuestros pensamientos, sabiendo que Dios es honrado por ello. Y dejemos que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la terminará, no solamente en nosotros, sino también en nuestros seres amados. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Se cumplirá la voluntad de Dios en mi vida? Sí, porque Dios es amor y Él espera que tú te pongas en sus manos y dejes que Él obre el querer y el hacer por su buena voluntad. Que Dios los bendiga. Oremos si quieres hacer eso, si estás preocupado, angustiado de si se cumplirá o no se cumplirá la voluntad de Dios en mi vida. Esa es la promesa de Dios. Piensa en eso que te angustia, piensa en eso que te preocupa y en estos momentos dile: Señor, quiero que afiances mi fe, quiero creer en ti, quiero ponerme en tus manos. Si es cierto lo que el hermano César está diciendo, si esa es tu palabra que quieres hablarme hoy, Señor, me comprometo a abrir mi corazón y a dejar que tú seas el que obre en mí el querer y el hacer por buena voluntad. Si hay relaciones deficientes, relaciones que no se están llevando muy bien entre familiares, inclusive tu relación con las cosas que te están rodeando, pídele a Dios en estos momentos que te capacite y te dé ojos para mirar cómo Él está trabajando en tu vida. Si quieres hacer eso, allí mismo entonces, inclina tu cabeza y vamos a orar. Amante y bondadoso Padre, te damos gracias. Gracias porque en medio de la angustia y la misericordia podemos tener ese gozo y esa tranquilidad de que al final tu voluntad se va a realizar. Pero hay algunas condiciones que tenemos que cumplir. Por favor,
capacítanos, provéenos los medios que necesitamos, danos la fe que necesitamos. Cambia nuestra manera de pensar, ayúdanos mediante tu Espíritu Santo a transformar. No tenemos la fuerza, Señor. No tenemos muchas veces el ánimo, pero nos ponemos así agotados como estamos, espiritual, físicamente nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. La esperanza es lo último que se pierde y esa esperanza viene de ti, Señor. Por favor, ponla en nuestros corazones. Obra un milagro en nosotros y gracias porque ya estás trabajando en nuestras vidas y nos has hablado y nos has dicho que tu voluntad se va a realizar. Pero necesitamos ponernos en tus manos y abrir nuestro corazón. Gracias por todas las personas que nos están escuchando, que están escuchando tu palabra en estos momentos. Bendícelo, Señor, y al abrir nuestros ojos podamos tener la seguridad de que tú has oído nuestra oración y nos vas a contestar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que puedan pasar un resto de sábado feliz.